del día de ayer. Ayer estábamos hablando acerca de la palabra. Voy a abrir micrófonos, Steven. Eh, Ayer hablamos, estuvo interesante. Ayer nos fuimos Sí, un poquito tarde, sí, ¿verdad? Pero estuvo muy, muy, muy interesante. Estamos hablando acerca de la Biblia y bueno, esta mañana espero y pueda ser de bendición. Ya veo que muchos están poniendo el hashtag su palabra es verdad y así es, no porque lo digamos nosotros, sino porque la Biblia lo declara. Dios lo declara que Él no miente, Él cumple sus promesas, su palabra. Escríbenos en la barra de comentarios qué promesa Dios te ha dado. Hay una promesa que recuerdes o que estés abrazando por fe y estás esperando el cumplimiento o una promesa que hayas visto cumplida en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Ah, bueno, compártela porque eso va a ser de gran bendición para todos nosotros. Y estamos hablando acerca de la palabra. Y dice el Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en, perdón, déjeme, le doy una vez más. Lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Mira qué interesante. Dios bendice y llama bienaventurado aquel que medita en su ley y que encuentra su delicia. Hay resultados de amar la palabra, de guardar la palabra, hay frutos de obedecer la palabra. Y continúa el salmista en el versículo 3. ¿Cuál es el resultado de amar, deleitarnos en la palabra de Dios? Bueno, ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Una vez más, aquí tenemos una promesa. Si nosotros guardamos la ley de Dios, nosotros meditamos en la palabra de Dios, bueno, vamos a tener fruto, va a haber sus resultados muy buenos, muy positivos, y uno de ellos es que todo lo que hagamos prosperará. Cuando hablamos de deleitarnos, de guardar la palabra de Dios, hablamos también de aplicarla a nuestras vidas, que debe de ser el principal objetivo, el que podamos aplicarla, ¿cierto, Steven? sí. De hecho, es lo que dice eh, Santiago capítulo 5, Sí, que tengamos que poner por obra toda la palabra, toda la escritura que viene aquí en nuestra Biblia. Y pues bueno, obviamente, sabes, yo creo que como todo creyente, todos nosotros queremos dar fruto, queremos ser como este árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga, y aparte que todo lo que que todo lo que hagamos prospere. Pero creo que donde fallamos comúnmente es en la palabra, lo que dice sí. en el primer versículo. O Dice sea, que, todos queremos las promesas, sí, ¿verdad? Y es bueno anhelar las no, promesas, pero también tenemos que ver como que nuestra parte, ¿no? Que claro, nuestra parte es ser hacedores, dice ujú, Santiago capítulo 5. sí, No seamos solamente oidores. oidores. Ujú, De hecho, fíjate, Steven, el Señor Jesús en algunos pasajes específicos habla acerca de aquellos que escuchan. Por ejemplo, mm, la parábola del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar y unos cayeron sobre el camino, otros cayeron sobre piedras, otros cayeron sobre espinos. Y luego cuando él les explica a sus discípulos, les dice, bueno, el que cayó sobre el camino es aquel que oye, sí, pero viene el maligno. O sea, nuestro Señor Jesús nos enseña que también depende mucho si es bueno escuchar, sí, ¿verdad? Pero el ponerla por obra es importante, ¿verdad? Y también una tercera cosa, viene el maligno y la arrebata. O sí, sea que el diablo, que es el maligno, está al pendiente de lo que vamos recibiendo y yo creo que a través de las pruebas, a través de las dificultades, es cuando él aprovecha, sí, gana ventaja para a veces ahogar, porque también habla que ahoga la semilla, las riquezas, los afanes, o sea, por eso debemos de abrazar la palabra, cuidar en nuestros corazones, pero principalmente ponerla por obra. sí. De hecho, es como también la palabra dice que la atesoremos en nuestro corazón, Ah, la cierto. palabra. Y es, obviamente, más o menos el ejemplo es como cuando tú tienes un sembradío y
yo creo que el animal más común que roba o que siempre va y daña el fruto es el cuervo. Son los que van y dañan el fruto. Entonces, sabes, yo creo que todos nosotros necesitamos tener esa tensión en la palabra, atesorarla en nuestro corazón y no dejar que el enemigo venga y robe esa semilla. Así es. Lo comparo como el cuervo, que comúnmente por eso ponen un espantapájaros para que no esté dañando cada vez el fruto. Y así es el enemigo. El enemigo cada vez que nosotros recibimos fruto, muchas veces él sabe los Va a tiempos tratar, también va a tratar de robar el fruto. y roba la semilla, roba el fruto. Entonces es por eso que vienen muchas veces como lo llamamos, ¿no? El estancamiento espiritual. Así es. Entonces es recomendable el poder escuchar atentamente, ¿verdad? De hecho, Proverbios también dices, escucha atentamente, ¿verdad? Ujú. Del consejo, escucha en Deuteronomio, escucha atentamente la ley del Señor, ¿verdad? O sea, escucharla, pero cuidarla y ponerla por obra. Y Sí. bueno, el resultado va a ser favorable a todos nosotros, ¿verdad? Dice que seremos como árboles plantados, ¿sabes? Estaba revisando los videos, como el que hicimos. Me encontré con un video que grabé, no sé en dónde, pero estaba en un río. Estoy al lado de un árbol grande, 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 casi a la orilla del río. Y bueno, me recuerdo eso, ¿verdad? Lo estaba mirando y me llamó la atención. A lo mejor en el momento que grabé el video no percibí tal cosa, pero es un árbol grande y creo que estoy allá no recuerdo, a la salida de Nuevo León. Y, y es un árbol muy grande, pero está a la orilla. Y así es como el Señor pone la vida del creyente, ¿verdad? Le dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y las aguas a veces corren fuerte, pero el árbol no se mueve. Sí, así El es. árbol echó raíces, está firme. Y bueno, ese es el resultado de guardar la palabra de Dios. Hay otro pasaje donde el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas dice, es que se me fue el pasaje, cuando habla acerca del que edifica, Bueno, dice, yo lo tengo en Mateo capítulo 7 a ver, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. hasta ahí, fíjate, el que escucha, el que oye atentamente, o sea, qué importante es escuchar la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte que puedas compartir este podcast para que otros también puedan escuchar y puedan ser edificados. Y dice que el resultado es el poder a estar o edificar sobre la roca. Y claro, la roca es Cristo. Sí, de hecho lo dice, es comparado a un hombre prudente. Y justamente hace unos antier, antier o no, creo que fue el lunes, también mencionaba estos versículos en el lunes, en el devocional. Y saben, yo creo que esto es bien claro cuando aquel es comparado, les hablaba de las dos personas, que uno es prudente y el otro es imprudente. Los dos escuchan, pero la diferencia es de que uno es hacedor y el otro Así solamente es, es oidor. así es. A veces solamente oímos, Ujú. ¿verdad? Que hemos hablado también mucho de eso, con la diferencia entre oír y escuchar. Oír es como escuchar cualquier sonido. Sí, Oír, perdón, es oír cualquier sonido, es solamente percibir, ¿verdad? O recibir el sonido. sí. Pero escuchar tiene que ver con poner nuestra atención, fijar, ¿verdad? A poner nuestra mente, nuestro corazón a lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Y Dios dice que escuchemos, Ujú. atendamos la ley del Señor. Y bueno, el día de ayer hablábamos a los títulos o los nombres que se le da a la Biblia. Bueno, la primera hablábamos que era la Biblia y que se deriva del griego biblión, que significa libros, un Sí, conjunto de libros. También a la Biblia se le llama la palabra de Dios, que es la más común. sí. También se le llama las escrituras, que mencionar que es una de las maneras que a mí me gusta llamarle. Otros le llaman la palabra del pacto, la ley de Dios. Pero lo importante es bueno que podamos obedecer la palabra del Señor. Deuteronomio le llama preceptos, Sí, ¿verdad? los Los preceptos. preceptos. Y, ¿sabes? Los preceptos son mandatos y órdenes que Dios ha dado al hombre para que se observen y Sí, se guarden. O sea, se refiere a los mandamientos de la ley de Dios. Esos son preceptos, son mandatos, ¿verdad? A veces los escuchamos en Deuteronomio como que
Suena como que a un conjunto de reglas, ¿no? ¿verdad? Sí, Muy como que estrictas. muy, muy religioso, pero bueno, es un lenguaje, ¿verdad? Sí, Que utiliza la escritura y es precepto, son los mandatos de Dios. Ahora, la Biblia sí nos da mandatos. sí. La Biblia no. A ver, recuérdame tú un mandato. Un mandato de los nuevos. No, es que son los mismos, ¿no? Pero lo más que los cambian. Te agarré en curva, ¿verdad? Sí, de los nuevos o de los viejos. Ah, a ver, yo me acuerdo uno, digo, sí, un mandato tanto del antiguo pacto, porque también así le llaman, como del Ajá. nuevo, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese no sabía si ponerle en el nuevo o en el viejo. Déjanos tu comentario. Nosotros nos gozamos aquí en este podcast por la mañana. Espero y tú también estés disfrutando este tema. Estamos hablando acerca de la escritura, de la Biblia. Y bueno, hashtag su palabra es verdad. Gracias a todos los que están utilizando el hashtag y que nos están comentando. Decláranos o déjanos escrito qué promesa tú has abrazado, qué promesa has visto de parte de Dios. Y bueno, gracias a Norma Lilia García que envía 50 estrellas. 50 estrellas. Esto casi nosotros no lo promocionamos, ¿verdad? Ajá. Pero las estrellas nos ayudan a nosotros para poder pues continuar con las transmisiones, poder hacer algunas cosas como darle promoción a la Sí, página de Facebook o algún promo que podamos hacer, ya sea en imagen, en video, ¿verdad? Algún en vivo. Y bueno, esas estrellas nos nos ayudan, ayudan. ¿verdad? Es como un dinero electrónico, Sí, es un ¿verdad? dinero electrónico. Y así podemos utilizarlos a través de Facebook. Así que puedes enviarnos también tus estrellas. Aquí como nuestra hermana Norma Lilia, que le agradecemos y mandamos un afectuoso saludo, envió 50 estrellas y también algunas otras personas que nos han bendecido y bueno, esperar a que se reúnan más estrellas y así poder hacer algún Sí. promo, ¿verdad? Y que llegue a más personas. Y bueno, estamos hablando acerca de la palabra y ya después de haberte agarrado en curva, Steven, Ujú. seguimos. Los estatutos, también le llaman estatutos. Ya vimos que se le llama palabra de Dios, escritura, la ley de Dios, los preceptos, los estatutos. Ahora, déjeme comentar qué es un estatuto. Un estatuto es un establecimiento o regla que tiene fuerza de ley. Cuando se refiere a la Biblia, indica a la ley dada por Dios. O sea, es una regla que tiene fuerza, ¿verdad? Los estatutos, también le llamamos los mandamientos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero la Biblia nos da más, muchos más Sí. mandamientos en todo lo que es la ley del Señor. Pero el primero que Jesús, ya lo mencioné, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, amarás al Señor tu Dios. Es un mandato, no es una opción, es un mandato. Dios quiere que le amemos con todo el corazón. Claro, no nos forza, quiere que sea nuestra participación, que sea de corazón, de Sí. sinceridad, ¿verdad? Pero es un mandato. Un mandato también es, por ejemplo, el siguiente eh, versículo, ¿cuál es? El de amarás al Señor tu Dios, Llamarás a tu prójimo. a tu prójimo. Ujú. Pero yo voy a amar a aquel que me cae bien. Ah, ahí el detalle. He ahí, dijo nuestro hermano Cantinflas, Ahí el detalle, he ahí chato. el detalle, chato. ¿Verdad? O sea, yo voy a amar a aquel que me bendice, pero a este hermano no, 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 no. O a este familiar o a aquel, ¿cómo? La palabra prójimo tiene que ver con todo aquel que esté cerca de nosotros, los próximos, ¿verdad? Y de hecho, hay otro mandato más heavy. Es el de, dices, bendice aún a tus enemigos, Ah, ¿verdad? O sí, yo sea, creo que es ahí donde... hay mandatos, ¿verdad? Que si nos metemos, vamos, yo creo que nos quedamos sin viewers esta Sí, mañana, ¿verdad? Van a decir, no, van a ir mejor me voy a descendiendo otro poco a porque, poco. debemos de amarnos los unos a los otros. Y bueno, son mandatos que el Señor establece en su palabra. También le llama los juicios. A la Biblia se le llama los juicios. Los juicios de Dios fueron hechos en su sabiduría infinita y seremos juzgados según ellos. La Biblia es una guía justa. En la Biblia sí hay palabras que, bueno, nos ponen, ¿verdad?, entre la espada y la pared, que Sí, dices, bueno, si no cumplimos ciertas cosas que el Señor demanda,
Bueno, y por decir, bueno, ¿y por qué los manda Dios? Bueno, pues porque Él es Dios, Sí, ¿verdad? A veces pretendemos que Él juegue nuestras reglas, ¿verdad? Ok, Señor, te voy a seguir, pero tú vas a seguir mis reglas. Ahí decimos, bueno, vamos a ver, esta palabra sí me gusta, que todo lo que haga seré próspero, esta palabra, pero esta palabra no, Señor. Y si me exiges, pues ya no juego, te dejo de seguir. te dejo de seguir, te doy dislike. Y no, nosotros debemos de seguir el plan de Dios. Ahora, Jesús dijo algo y déjame decirte una vez más, muy importante. Nuestro Señor Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. O sea, Él dice, pues son mandamientos que podemos cumplir, ¿verdad? Vamos a quitar el debemos, Sí, ¿verdad? Pues es nuestra obligación sí. como hijos, como creyentes, cumplir la palabra, pero Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos quejar y decir, ay, esta palabra me cuesta mucho, ¿no? Y mejor voy a hacer caso omiso, voy a hacer como que no la leí, voy a hacer como que no la escuché, pero es claro, o sea, es para nuestro beneficio, Sí, es para nuestro bien. Recuerda, Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que tiene paciencia para con nosotros. sí. Lo principal es decir, bueno, es la palabra de Dios y tengo que cumplirla. ¿Habrá algo así que a ti de repente te haya como que apuntado al corazón algún mandamiento que digas, chin? Pues sí, por ejemplo, el que estábamos hablando hace un momento, el de amarás a tu prójimo y amarás a tus enemigos. O sea, yo creo que a todos nosotros nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo soltar Ujú. esas áreas y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, no sé, los que están en grupo de familia, porque estoy seguro que alguien de que me está escuchando tiene su grupo de WhatsApp y de familia y Sí. todos saben que siempre va a haber algún familiar que a lo mejor pues no tienes una buena relación, Y ¿no? uno dice, lo agrego, no lo... Sí, o sabes, fíjate, y esto es cierto, porque yo lo miré, no digo el nombre porque puede que esté conectado y lo voy a exhibir, pero en un grupo decía grupo de familia, pero tenía otro grupo sin una persona. Y así decía. El primero decía grupo de familia y el segundo grupo decía grupo de familia sin Manganito. Y yo dije, no, o sea, en uno donde estaba Manganito, pues órale, pero hay otro donde es que aquí no lo quiero y bueno, eso es donde te das cuenta que sí, hay cosas en la palabra, ciertas enseñanzas que el Señor nos da que nos pesa mucho aceptarlo en el corazón. Nos cuesta mucho hablabas hace también en el podcast, no, ya tiene uh-huh. ratito, pero hablabas acerca con cómo nosotros como jóvenes siempre tendemos mucho a decir el por qué. Sí, 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 en el podcast que me hicieron en la mesa ¿Recuerdas? de Ajá. piedra, sí, Y eso sí es lo que pasa con nosotros a veces con la palabra. cuestionan, hay Cuestionamos mucho todo el cuestionamiento. tiempo el por qué. Y el Señor obviamente no es como que quiera, no nos pregunta el por qué. Ajá. De hecho, el Señor no, como que no nos, en su palabra no dice esto Por y, esto, ajá, simplemente es ámalo. sí. De hecho, fíjate que hay un pasaje que en estos días, de hecho hasta pensé, dije, lo voy a compartir en el devocional. Hay un profeta, creo que es el profeta Isaías, dice, ¿y ahora qué pide? ¿Qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor de vosotros? ¿Qué pide el Señor eh, de vosotros? Y me llamó la atención, ese versículo y Dios pide y demanda de cada uno de nosotros. Claro que hay pasajes donde nos va a costar trabajo, pero definitivamente cuando uno ama a Dios, uno se va a esforzar por cumplir las palabras del Señor. Uno se va a esforzar ah, por cumplir lo que ya le llamamos los estatutos, los mandamientos, los preceptos de parte de Dios. Y bueno, es muy interesante este tema, debemos de conocer la Biblia, debemos de conocer la Biblia porque una vez que tú conoces la Biblia, bueno, ahí encuentras las promesas, ahí encuentras, bueno, palabras que te van a fortalecer, palabras que van a ser de gran bendición. Yo en lo personal, Steven, yo he encontrado en la palabra de Dios y principalmente en los momentos difíciles, palabras que me han confortado. Sí,
Y definitivamente, o sea, sin dudar, ahí vamos a encontrar para cada situación de nuestra vida una palabra Sí. que nos va a fortalecer, o sea, lo que le llamamos el rema, ¿verdad? Ajá. El rema y el logos. El Sí. logos es la palabra escrita, es el logos, la palabra escrita, pero el rema es esa palabra viva. Claro que toda la palabra es viva y eficaz, pero Claro. es esa palabra que resalta el rema de Dios, que antes, sabes, Steven, a lo mejor tú estabas muy chico, pero todavía atrás del año 2000, se hablaba mucho eso, se predicaba mucho acerca del rema de El Dios, rema. el logo de Dios, y era algo tan común en los creyentes decir, no hombre, Dios me dio un rema. Hoy en día como que se ha dejado, Sí. ¿verdad? Pero el rema de Dios es esa palabra que resalta en un momento específico. Por ejemplo, si estás pasando una situación de enfermedad y te pones a leer la Biblia y de repente Dios ahí en esa lectura resalta una palabra, ¿no? Yo enviaré sanidad y medicina. Y dices, este es el rema de Dios, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí en la palabra de Dios podemos experimentar todo eso. Si tú necesitas algo, amigo o amiga que me escuchas, en tu necesidad, te recomiendo que vayas a la palabra, Sí. escudriña la palabra, conoce la Biblia. El enemigo es astuto. La Biblia dice que él anda como león rugiente. Imagínate, hasta nuestro Señor nos advierte de los ataques del enemigo. O sea, Sí. la palabra es tan perfecta que nos advierte Ujú. y nos declara que hay un enemigo de nuestras almas y menciona su nombre. Su nombre es Satanás y tiene otros más nombres, ¿verdad? El Dios de este siglo. Y Dios lo describe también. ¿Para qué? Para no estar nosotros desprevenidos. Sí. O sea, Dios mismo te advierte y te dice, inclusive nos enseña cómo poder vencer también al enemigo. Mañana hablamos de ese tema. Sí. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Eh, De eh, hecho, la Biblia dice que él en la cruz, cuando él venció en la cruz, dice que los expuso a todas las exacto, potestades. Colosenses. Entonces, o sea, creo que él, él nos ha armado con las armas de nuestra milicia, pero también nos ha dado, ahora sí, nos ha revelado la manera en la que el enemigo opera. Así es. Mañana tocamos este Muy bien. tema, así que amada iglesia, amigo, que me escuchas, para que puedas contactarnos el día de mañana. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Porque Sí, lo describe. Claro, lo vamos a hablar, pero no con el fin de exaltar, ¿verdad? No, el Señor reprenda al enemigo, así pero es. la Biblia habla desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, Sí. la actividad del enemigo y cómo él utiliza, bueno, a veces el que no conocemos la Biblia. Ujú. Y es que ese es el problema. Sí, Yo creo que el problema más ahorita de, bueno, de este tiempo, de un tiempo para acá, yo creo que un poquito antes de la pandemia, es que eh, literalmente, no quiero andar en el tema de las redes sociales, pero sí abarca tanto que últimamente yo creo que se ha habido más casos donde hay hermanos, inclusive no solamente jóvenes, sino adultos que no se han leído la palabra completa al menos ni una vez. antes había, fíjate, un plan, de hecho, era muy común seguir un plan de lectura. Sí, Y uno de ellas era leer la Biblia en un año, sí. ¿verdad? Y son cosas que se han descuidado. Tenemos que volver sin duda a las sendas antiguas, dice Ujú. el profeta Jeremías, y esas sendas antiguas están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y tiene razón, por eso tenemos una gran responsabilidad, tú como pastor de jóvenes, bueno, enseñar a los jóvenes y ponles el reto. De hecho, me acuerdo que cuando tú estabas de pastor de jóvenes, me acuerdo que nos entregaban en la entrada Ah, sí. separador Ujú. y con era un plan para poder leer Del la mes, palabra. Sí. el plan de lectura del mes y Ujú. estaría bien hacer un grupo, ¿verdad? Sí, Un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram para leer la Biblia en un en año, un año. ¿verdad? Ahora, hay una ventaja Sí, que antes estaban los audiolibros y la Biblia tenías que conseguir en un CD y si tenían las posibilidades porque sí, era muy, muy difícil. Pero ahora tenemos acceso en YouTube. Hay aplicaciones sí, gratis donde tú puedes escuchar la Biblia. Y recuerda, la Biblia dice en Romanos, la fe viene por el oír. así Y es. por el oír, la La palabra. palabra de Dios. Entonces es importante que volvamos a la palabra de Dios, amada iglesia. Déjame tu comentario. Hoy estamos utilizando el hashtag para que lo puedas escribir, Steven. Hashtag, tu palabra es verdad. Y bueno, cuéntanos una promesa que Dios te haya dado a través de la Escritura. Es importante conocer la Biblia, las divisiones de la Biblia. Muchos ya no saben las divisiones de la Biblia. Bueno, la primera es sencilla. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Pero, a ver, a todos los que nos escuchan, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver, el primero que responda. No se vale buscar en Google. No se vale buscar no se vale hacer trampa. Tengan temor de Dios los está observando. Que no hagan trampa. Así que el primero que ponga en comentario, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y si es posible, escríbame los primeros 5 que son llamados el Pentateuco o los libros de la ley. Vamos a ver quién lo escribe primero. Y bueno, hay que saber las divisiones de la Biblia: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, pero también, bueno, ¿cuántos libros tiene? Este está sencilla, ¿no? Es una pregunta fácil. ¿Cuál? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Pues sí, Está sí, sencilla. pues los que ya están familiarizados, yo creo que sí, no van a batallar. O inclusive lo pueden buscar en su Biblia, nomás se van atrás a la parte del índice donde están todos los libros y ahí está, pero bueno, se está tardando en anotar. Pero bueno, vamos a esperar un poco. Y si no, pues yo lo digo porque yo lo sé. ya salió uno. Ya salió Sí, ¿quién? Andy, dice 37 libros. ¿Quién fue? Andy. No, son 37. Puso Andy, 37. ¿Cuántos son? 39 pone. Son Nuestra hermana Mari Rodríguez. Son 39 libros, son 39 libros. Y bueno, así, aquí está ya. A lo mejor Andy se comió los profetas menores, Muy bien, aquí está. Es que me tardó en aparecer 37, pero ya nos dice nuestra hermana Mari Rodríguez, 39 libros. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Llamados el Pentateuco. A ver, que participa con nosotros en este podcast por la mañana. Y bueno, claro, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son llamados libro de la ley o el Pentateuco. También son 5 libros del Pentateuco, son 12 libros de historia: Josué, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora también hay libros poéticos, los cuales son 5 libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y bueno, la última parte le llamamos los profetas mayores y profetas menores. La Biblia no lo menciona como tal, como profeta mayores y profetas menores. Juliana Robles pone aquí: el Nuevo Testamento tiene 27, va más adelantada que nosotros, sí, ¿verdad? Todavía no llegamos, pero ya nos dejó su comentario y agradecemos. Sí, el Nuevo Testamento tiene 27, dice Andy Treviño, se equivocó. Bueno, fue una equivocación normal. Y muy bien, pues la Biblia es rica en enseñanzas, ¿verdad? Ya hablábamos libros, la ley, el Pentateuco, libros de historia, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. No por ser menores no tengan importancia, no tienen la misma importancia, eso solamente es como una división, ¿verdad? Sí. Porque son libros cortos de capítulos no tan abundantes como lo es Jeremías, como lo es Isaías, como lo es Daniel, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Sí. Y bueno, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, los profetas mayores, ¿te lo sabes tú? Dímelos, recuérdamelos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Sabes dónde se me dificulta a mí? Los profetas menores. O sea, a lo mejor los digo y el orden se me va. El orden. Déjenos escrito quién se sabe los profetas. Los menores. Los menores. Vamos a ver. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. A ver. Y sí, los dijiste todos en desorden. No, en orden. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí está. Es importante conocer los libros de la Escritura. Y bueno, ya Juliana Robles puso el Nuevo Testamento, son 27 libros. 4 libros, o los 4 primeros son
lo que le llamamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro de historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está poderoso, ¿verdad? Es el inicio de la iglesia de poder. Hay 21 libros o epístolas: Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y un libro que se le llama libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Y hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Y tengo una pregunta, pero sé que muchos lo van a googlear. Esto es sin duda, lo van a googlear. Y la pregunta sería, ¿cuántos capítulos hay en la Biblia? ¿Cuántos capítulos hay en la Biblia? Déjeme darle esta información, ya vamos terminando este podcast. Estamos hablando acerca del poder que hay en la palabra de Dios, y el hashtag de hoy fue: su palabra es verdad. Y también algunos estuvieron compartiendo las promesas que Dios les ha dado en la palabra. ¿Cuántos capítulos? Fíjate qué interesante saber esto. A modo de información, ya hablamos la división de la Biblia, primero los títulos y los nombres, ahora la división. Ya vimos cuántos libros son del Antiguo, cuántos libros son del Nuevo. Pero ¿cuántos capítulos hay en la Biblia? 1189 capítulos hay en la Biblia. Y bueno, qué interesante. 1189 capítulos. Y en todos ellos vamos a mirar a Cristo, porque es la principal razón de la palabra. Para los que son muy fanáticos a las series. A la serie ahí está, ¿verdad? Tantos capítulos, 1100 y tantos capítulos. 1100 y pico capítulos para que puedas aventarte. Y sabes, todos ellos nos revelan a Jesús. Sí. Todos ellos. De hecho, hemos hablado de eso. Cómo se revela Jesucristo en cada capítulo, en cada libro de la Biblia. Sí. Qué interesante. La Biblia es rica. Sabes, ha sido un libro muy atacado a través de los tiempos. Han querido quitarlo, pero ha sido el libro más leído también. Sí. El más investigado. Hay libros que son bestseller, pero la Biblia sobrepasa todo eso. Sí. El cielo y la tierra, aún los bestsellers, sí, aún esos libros que convierten en películas y que ganan Óscares, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y bien, pues este día estuvimos hablando, yo me gozo hablar de la palabra de Dios, y espero tú también encuentres tu delicia en la palabra. Recuerda, toma tiempos para poder escudriñar la palabra. Toma tiempos para sentarte en los momentos de aflicción y refugiarte en la palabra. Quiero terminar con esto. Cuando Dios le llama a Abraham, fíjate qué interesante, Steven. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no tenía noción de Dios. No menciona nada. De hecho, venía de Ur, de la tierra de Ur, de los caldeos. Y según la historia o los expertos en esta materia, dicen que Ur o los caldeos eran una nación muy idólatra, sí, muy dada al ocultismo, a invocar demonios. O sea, Abraham venía de un trasfondo tremendo, sí, donde imagínate todo lo que él miraba. O sea, no era judío, no había judíos todavía, no había promesa. Y Dios de ahí saca a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Siempre me puse a pensar esto. No le dio un mapa, no abundó más, solamente le dijo: sal de tu tierra, te voy a introducir a un lugar de bendición. No le dio, como hoy en día tenemos, ¿verdad?, la ubicación. Sí. La ubicación real, en tiempo real, ni un GPS. No le dio nada. Y Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. ¿Por qué? ¿Qué garantía tenía Abraham? Su palabra. Eso, cuando yo medito, digo: wow.
no conocer a Dios, de repente Dios aparece y te da una palabra, te habla, y Abraham le creyó. Así es. Por eso dice la Biblia que él es el padre de la fe, porque él creyó. Él sabía que lo que Dios le estaba diciendo era garantía. Así que lo que Dios ha hablado a tu vida, a veces decimos, pero a ver, yo no he visto a Dios, pero a ver, yo no he visto aquello, pero a ver, yo no he sentido. No, 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 no. Olvidemos eso. Aquí está el ejemplo claro. Dios te habla y Él te da esa garantía. Te da una promesa y te dice, fiel es el que promete. Sí, de hecho yo creo que ya le hemos hablado muchas veces, ya le he tocado este tema y les he dicho que Abraham no fue ver para creer, sino creer para poder ver. Así es. No andamos como en el mundo, que ellos sí tienen que ver, los que no conocen a Dios tenían que ver, y aun cuando Abraham no conocía a Dios, él creyó para poder ver todas las promesas que Dios tenía para él, ¿sabes? Aún, como tú dices, no teniendo como nosotros un dispositivo que nos dice el lugar donde tenemos que ir a tiempo real, pero él a final de cuentas le fue contado por justicia porque él creyó. Así es. Y es ahí donde nosotros nos toca también entender que necesitamos creer y creer la palabra y la promesa, a pesar, como dice la Biblia, ¿no? Que muchos, pues, a veces tenemos por tardanza todas las cosas y creemos que Dios manda una palabra y a veces creemos que regresa vacía, pero pues no es así. No, en absoluto. Y, ¿sabes? Tenemos mucho trabajo como pastores, como iglesia. El volver a la palabra, el amar la palabra, el sentir el deseo por escudriñar la palabra y bueno, quiero recomendarte, amada iglesia, amigo, amiga que estuviste conectado en este podcast por la mañana, que volvamos a las sendas antiguas. Vamos a la palabra de Dios en cualquier situación que estemos atravesando. No dependamos de nuestra capacidad, no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino dependamos de Dios. Y principalmente, bueno, como digo, la iglesia no muchos años atrás memorizaba versículos, se memorizaba los libros de la Biblia. Está bien los dispositivos, traerlo en el celular, está bien, no hay problema. Pero también es importante conocer la Biblia. Sí. Conoce la palabra de Dios y ahí vas a encontrar grandes riquezas. Así es. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque podemos meditar y hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el mayor tesoro, Señor, que es tu palabra. Es la garantía que nos has dado, Señor, que tú cumplirás cada promesa, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, solamente, así como escribe el salmista, a deleitarnos, a encontrar nuestra delicia en tu ley, a meditar en ella de día y de noche, para ser como árboles plantados. Gracias te doy, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a cada persona que se conectó. Bendícela, Señor, y permite que ellos puedan tener un hambre por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, terminamos el podcast del día de hoy. Y bueno, concluimos con nuestro devocional. Gracias por mantenerte conectado con nosotros. Y bueno, quiero invitarte el día de hoy. Estamos hablando de la palabra y el día de hoy continuamos con nuestra enseñanza del Evangelio de Mateo, capítulo por capítulo. Así que, bueno, te invitamos a que puedas asistir, a que puedas estar con nosotros. Y bueno, 7 de la noche. Comenzamos nuestra reunión. También síguenos en nuestro servicio en línea. Así que bueno, hay que estar al pendiente por lo que vaya a suceder, por este aumento de contagios y bueno, seguir orando para que Dios nos guarde y guarde nuestra familia y principalmente, bueno, estar al pendiente si hay alguna restricción de actividades, bueno, en cuanto respecta a lo espiritual, que podamos nosotros poner toda nuestra parte para continuar adelante. No hay que bajar la guardia. Recuerda, Dios nos ha dado promesas y las vamos a tomar por fe. Así que gracias Steven. Así es, y gracias también a cada uno de los que estuvieron
hasta este momento en el video. Gracias por estar con nosotros y pues bueno, Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Amén. Muy bien. Recuerda dejar tu mensaje final, déjanos tu comentario, déjanos tu saludo, queremos responderlo. Y bueno, también, ¿por qué no déjanos un mensaje diciéndonos qué habló Dios a tu vida en este devocional? Muy bien, yo soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto poder estar con ustedes. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones y que tengan excelente día. Y ahí entra esta verdad que nosotros fuimos llamados a permanecer firmes, a retener, no a ceder. ¿Cómo podemos alabar y cómo podemos adorar a Dios? ¿Quién lo enseña? Lo enseña el rey David, un hombre que aprendió a desarrollar en la intimidad una adoración profunda con Dios. Entonces Jesús cuidó mucho sus asociaciones. Y así debe de ser nuestra vida. Para que nuestra vida avance, tenemos que tener correctas asociaciones. Pablo decía, en mi última defensa, le dice a Timoteo en la segunda carta, todos me abandonaron, menos el Señor. Él estuvo todos los días conmigo. Hubo esta mañana que en Dios todas las cosas son posibles. Tú en medio de esa debilidad puedes sacar fuerzas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace en su bondad para bendecirnos. Nosotros podemos experimentar la bondad de Dios acercándonos ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Acerca del Salmo 34, el versículo 1, uno de los salmos preferidos. El salmista David escribió estas palabras: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero sabe, la Biblia dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. No podemos tener el control de todas las cosas. Esa es una verdad, no puedo controlar todo. Así fuerte en mi corazón, el siempre estar presto a lo que Dios me quiere enseñar, siempre. Claro que hay procesos, y hay procesos que quisiéramos omitir. Hay situaciones que uno no quisiera, ¿no? Porque no. Comparte este podcast y recuerda, puedes interactuar con nosotros. Y el día de hoy tenemos un tema, vamos a tratar un tema, sabes que